Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Este saludo ya es habitual para toda la gente que se conecta hoy día al número 18, 18, 18. 18. Hoy día cumple mayoría de edad nuestro querido programa con pizarra en mano, así que bienvenido a este espacio de discusión de actualidad, educación, semana interesante, llena de noticias que vamos a estar intentando compartir y desmenuzar acá con don Rodrigo Mayorga, a quien saludo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, amigo mío, don Roberto? Todo muy bien por acá, efectivamente, en estos 18 semanas ya seguidas que hemos estado por estos lados, así que contento como siempre de estar aquí con todos los amigos de Con Pizarra en Mano y hartas cosas, efectivamente, de conversar esta semana. Oiga, pero yo lo quiero saludar porque yo lo vi en una columna suya en el Desconcierto, profesor. Ahí Anduvimos, está, la columna exactamente, mostrada. ¿Por qué la historia hoy? Y exactamente, estuvimos yo no sé si, escribiendo esta semana. oye, cuéntenos un poquito porque yo no sé si la gente sabe, pero también usted, aparte de todas las múltiples cosas que usted hace, también es director de Momento Constituyente. Cuéntenos un poquitito de eso. Sí, a propósito, mira, a propósito, hoy día es un día muy lindo, porque por un lado, bueno, se cumplen 100 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que como historiador de la educación y como educador me emociona, y por otro lado, efectivamente empieza hoy día empieza la campaña electoral hacia el plebiscito de octubre, del 25 de octubre. Hoy día, desde hoy, vamos a tener propaganda por ahí, vamos a tener las opciones que hay dando vueltas. Recordemos que este es un evento democrático, por lo tanto tenemos opciones distintas, más allá de la que tenga cada quien. Van a empezar también las campañas del terror, de hecho estábamos trabajando en eso hace un poco, y esta organización Momento Constituyente justamente lo que busca es poder aportar a esta discusión y a este debate, más que hacer campaña específicamente por una opción o la otra. Lo que intentamos hacer, sobre todo, entregar educación constituyente, sobre todo es poder contribuir a la legitimidad democrática de este proceso, porque cuando la gente vota guiada por campañas del terror, de la confusión, efectivamente lo que se pierde, lo que se rompe es justamente esa parte de la democracia. Así que en mi condición de director escribí esta columna sobre justamente las relaciones entre el estudio de la historia hoy día, con mi colega Macarena Ríos. Ahora, no fue el único, Sí, usted lo vi también, antes de la, nada, también la- usted estuvo en la la envié, la envié a los amigos. Sí, hoy yo estoy perdido. Hoy día es miércoles, ¿no? miércoles 26 de agosto. Ayer martes, si no me equivoco, sí, ayer, no, el 24, lunes, ando perdido. El día lunes 24 salió esta columna en el mostrador que me pidieron escribir y ahí está, retorno a la escuela, regresar acá. ¿A qué, perdón? Y algo que hemos hablado en este programa acá, con los amigos, en todas las escuelas, en todos los liceos y colegios de Chile estamos, por supuesto, tensionados con el regreso, cómo va a ser en todo el retorno, cómo va a seguir, en el caso de seguir, cómo vamos a mantener este colegio, esta apuesta digital, pero entonces hablamos mucho del cuándo volver, del cómo volver, pero no hablamos del qué, el volver a qué, y ahí yo creo que hay una discusión importante que no se ha dado, que no ha ocupado el espacio que debería tener, y vemos en la parrilla programática de todos los matinales y cuánto espacio de prensa hay, básicamente discutiendo el que si hay que volver o no hay que volver, estas posturas completamente polarizadas, pero el volver a qué, a qué vamos a volver, si vamos a continuar con las mismas prácticas o no, qué hemos aprendido, qué vamos a traer de este aprendizaje, qué vamos a desechar, qué vamos a continuar, es muy poco y yo creo que es tiempo de que los educadores, las educadoras, los profesores, los directivos escolares también comencemos a poner este tema, independientemente del cómo y el cuándo que vamos a eventualmente regresar, pero a qué vamos a regresar, yo creo que es importante y esta columna habla de eso, don Rodrigo. Ahí está en el mostrador también. Vamos ahí a dejar el link en el chat para quien la quiera leer y por supuesto mandarla en nuestro mail semanal para que todos la tengan ahí a mano. Bueno, pero mientras nosotros estábamos escribiendo, compañeros, pasaron hartas cosas esta semana, efectivamente, y vámonos un poquito a comentar algunas de ellas. Eh, Primero, ustedes lo adelantaban ya la semana pasada, tuvimos esta confirmación justo hace una semana atrás de que el Ministerio aseguró que las subvenciones se van a seguir pagando, aunque no sea obligatoria la asistencia. Era un tema que en toda esta discusión del retorno, de la que ya obviamente hablaremos, había estado dando vueltas. Fue algo de lo que aseguró
el ministro Raúl Figueroa en esa presentación ante el Congreso, de la que hablábamos ya la semana pasada. Otro tema que ha estado también esta semana bien encima o bien haciendo ruidos de distintos lados ha tenido que ver con la famosa PTU o prueba de transición. Educación, la superintendencia, perdón, no la superintendencia, el subsecretario de Educación Superior salió hace algunos días atrás a declarar en el fondo que habría una disminución solo marginal de los inscritos. Esto un poco en torno a una serie de preocupaciones, obviamente, respecto a qué es lo que iba a pasar, cuál iba a ser la discusión, si la gente iba a tomar la prueba o no, dado lo que está pasando este año con la pandemia, lo que pasó el año pasado con la PSU. Y de hecho, esta semana se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca que esta prueba incluya solo contenidos de primero a tercero medio, lo cual es un tema que no deja de ser menor y relevante justamente por la pregunta de hasta qué punto va a ser posible realmente, no solo cubrir, que sabemos que no va a ser posible, sin duda alguna, esos contenidos este año, pero hasta qué punto tiene un sentido que esos contenidos se evalúen y sobre todo tengan altas consecuencias, que es una de las cosas que esta prueba incluye. Y hoy día también salía hace un rato otra noticia sobre incluso declaraciones que hablan de potenciales que se podría tomar más de una vez esta prueba, en el fondo, dada la situación de pandemia y dada la situación de excepcionalidad en la que nos estamos, en la que nos encontramos. Misma situación de excepcionalidad que de nuevo en la Cámara de Diputados llevó a que se pidiera desde la Cámara un bono compensatorio para los trabajadores de la educación. Esto también fue algo nuevo e interesante para todos quienes somos trabajadores de la educación en establecimientos, obviamente, no obviamente, sino que públicos, subvencionados y particulares pagados. Esta es una solicitud para que el gobierno justamente entregue este bono compensatorio a todos quienes trabajan en este tipo de establecimientos. Ahora, es solo una solicitud, porque eso es una decisión del Ejecutivo, dado que esto implica gasto público. Y la última de este primer popurrí de noticias o de mezcla, porque si no puede pasar muy piola entre todas estas discusiones políticas, fue lo ocurrido esta semana en una escuela en la localidad de Los Álamos, donde hubo una toma. Nosotros estamos, ya el fenómeno de la toma es un fenómeno, yo creo, más que conocido para todos quienes nos escuchen y quienes vivan en este país y sepan algo de educación. Pero lo interesante es que fue una toma cuya razón fue justamente un audio de unas funcionarias de un colegio que habrían ofendido, o al menos lo que se escucha en el audio, a algunos estudiantes y algunos apoderados, al parecer en alguna suerte de consejo de profesores, una apoderada ingresando, y se generó todo un conflicto ahí a nivel de convivencia que concluyó en esta toma exigiendo respeto. Sí, en nada ayuda, pues nada, o sea, tú lo decías, es una noticia que casi, o sea, pasa completamente desapercibida si no se lee o no se están buscando noticias continuamente. Pero claro, ¿en qué podría ayudar esto a la confianza en las comunidades que hemos dicho? Absolutamente en nada. ¿Qué hubiese pasado si el audio hubiese sido de apoderados hacia profesores? Estaríamos también con otro escenario. Y yo creo que hoy día una de las cosas que más se necesita, hemos hablado en reiteradas ocasiones, que una de las cosas que se necesita es confianza, pero para eso hay que ser prudente. Y tomándome esta noticia, yo creo que la prudencia, que tiene que ser una virtud de los liderazgos, una virtud de los profesores y en general, hoy día yo la veo bien poco a nivel de nuestro directivo en los gremios, en el Mineduc, en el mundo político. Yo creo que la prudencia es algo que está faltando por estos días, y lo vemos con esto. Esto fue, para la gente que no conoce las noticias, se trató de una apoderada que fue a buscar guías al colegio, y en esto, cuando va a buscar guías al colegio, escucha a este grupo de profesoras hablando y hablando mal de otra apoderada. Tiene cara de pastera, por referirse a, me imagino que al parecer algo pareciera ser que consumía pasta base por lo delgada que estaba, etc. Una serie de comentarios, eso en un audio, la apoderada tuvo el tiempo de grabarlo y lo filtró. Y eso obviamente ha generado una ola de reacciones, no solamente desde el colegio, sino que también desde
desde la superintendencia, concejales que están participando en esto, el alcalde de Los Álamos, Pablo Vega, inició un sumario administrativo, y volvemos al punto de hoy día más que nunca la capacidad de diálogo es la que tiene que reinar, existir en las comunidades escolares. Y esto, por supuesto, no ayuda en nada, absolutamente en nada. Así que puede ser hasta irrisorio, pero es bien triste. Y yo creo que una radiografía también parte de lo que está faltando hoy día, esta prudencia, este cuidado de algo tan necesario para que la educación pueda avanzar y avanzar bien. En estos tiempos que son tan tumultuosos, tan extraños, donde no hay certeza de nada y donde esto no ayuda absolutamente en nada. Pero bueno. Es parte de, bueno, sí, yo también creo que, bueno, y en este caso además algo que ocurrió en un consejo de profesores, es algo que muestra la importancia del cuidado también de los espacios. Yo creo que nadie en su carrera no ha... Estos comentarios fueron, no voy a defenderlos ni por si acaso, pero quiero decir además que incluso comentarios que podrían ser defendibles en otra conversación, como cuando alguien se puede quejar de una persona, de un apoderado, incluso de un estudiante, que son situaciones que ocurren muchas veces entre profesores. Creo que no nos vamos a leer la suerte entre gitanos para decir que nadie nunca lo... Pero los espacios son muy, muy importantes. Y en ese sentido, no es lo mismo una conversación que yo puedo estar teniendo con un colega fumándome un cigarro después de mi jornada laboral, que algo que ocurre dentro de un consejo de profesores, que es un espacio también formal y que ocupa una lógica institucional. Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo también y parte de lo que tenemos que tener mucho ojo, de que no se nos siga, de que no vaya a seguir aumentando en otros lugares, porque esto tiene que ver con tensiones también que estamos viviendo. Pero las que siempre nos ayudan con las tensiones del sistema y las que trabajan siempre para reducir eso son nuestras amigas de Profes con Chile. Ellas trabajan por todos nosotros. Exactamente. Vamos a ver esta cápsula, así que invitados a toda la gente que nos escucha y que quizás por primera vez se conecta. Profes con Chile, esta agrupación que tiene ya más de 10.000 seguidores en Instagram, que alberga prácticas exitosas, directiva, pedagógica, profesionales, nos ponen a disposición toda la semana. Así que vamos a revisar la nueva cápsula que Camila y Rosario nos prepararon para el día de hoy. Vamos con ellas. Hola a todos, yo soy Camila Jochen. Yo soy Rosario Mayorga, somos el equipo de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de profes. En la cápsula de hoy les traemos algunas sugerencias basadas en la ciencia sobre cómo mantener o reforzar el compromiso de sus alumnos con el colegio aún en educación remota. La teoría que abarca todas las sugerencias que hoy día les vamos a presentar es la teoría de motivación, expectativa y valor, o Expectancy Value Cost Theory. Expectativa se refiere al nivel de logro que el alumno cree que va a obtener en alguna asignatura o actividad específica, y el valor, cuán preciado es este nuevo conocimiento para él. Para esto es importante trabajar desde un comienzo en la mentalidad con la que se enfrentan los alumnos a las distintas situaciones y romper con los yo soy malo para las matemáticas, yo no puedo. La mentalidad de crecimiento es una muy buena alternativa en estos casos. Una manera de generar valor en las actividades es que los alumnos se sientan oídos. Y esto va más allá de generar espacios de comunicación y diálogo entre los alumnos y los profesores. En un plano más académico, que los alumnos se sientan oídos tiene que ver con ajustar las actividades a los temas que a ellos les interesan, utilizar ejemplos que sean pertinentes para ellos e incluir actividades que ellos disfruten hacer. Otra forma de que nuestros alumnos se sientan oídos es darles opciones a elegir. Quizás a no todos los alumnos les gusta hacer videos, quizás hay otros que preferirían hacer algún tipo de infografía. Una herramienta muy útil que nos puede ayudar a recopilar muchísima información y muy valiosa son las encuestas. Podemos generar una encuesta que le pregunte a los alumnos por sus temas, intereses o actividades preferidas y así asegurarnos que contamos con esa información para luego poder aplicarlas en las actividades que hagamos. Finalmente, e igualmente importante, es que los alumnos siempre tengan claro cuál es el propósito de la actividad. En general, los profesores creemos que somos mejores para esto de lo que realmente somos.
Así que si creemos que con una vez fue suficiente, hagámoslo 3 veces. Y esta definición de propósito no solamente significa cuál es el propósito para nosotros como profesores, que quizás en muchas ocasiones sería cuál es el OA que estamos trabajando, sino que cuál es el propósito para ellos, qué van a ganar ellos en su vida haciendo esta actividad. Tenemos que convencerlos de que hacer esta actividad es importante. Para todo lo anterior es importante que seamos profesores, que estamos abiertos al diálogo, que seamos el tipo de líder que a nosotros nos gusta tener, que nos escuchen, que nos pidan nuestra opinión y que tengamos en mente a todos los agentes que están involucrados en nuestras clases a la hora de planificar nuestras actividades. Esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho la cápsula que les trajimos hoy. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram @profesconchile. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de profes. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Ro, por siempre estar conectándose y ayudarnos. Yo le debo un almuerzo a Camila con su esposo, con Flo, pero ya nos vamos a poner al día con eso. Allá los que habitan la hermosa ciudad de Talca, en el sur. Sí, Rosario no podemos darle nada porque está bastante más lejos, en otro lado del océano. Sí, pero es importante trabajar eso, la mentalidad de crecimiento de los estudiantes, cuando uno lee que el 50% de los estudiantes en educación media consideran que, o ellos creen que no pueden aprender nada nuevo, que ellos ya no son más inteligentes de lo que son, eso es complicado y eso hay que romperlo y eso habla de ciertas estructuras que nosotros también como escuela hemos ido armando. Así que hay una linda cápsula que nos dejaron las amigas de Profes con Chile. Pero hay más noticias, don Rodrigo. ¿Qué pasa con el retorno? ¿Se vuelve, no se vuelve? Hay personas que, bueno, lo hemos dicho, hoy día salieron la Comisión de Diputados, ¿cierto?, diciendo que promoción automática, tenemos un grupo de profesores que dice, bueno, pero esta promoción automática, entonces el trabajo de los estudiantes, los y las profesoras no significa nada este año. Tenemos también la otra mirada, bueno, pero no querían promoción automática, sí, pero la queríamos, ya llevamos 5 meses de pandemia, quizás estas decisiones eran antes y no ahora. ¿Por qué se mete gente que no sabe educación? Bueno, está cruzado esto, así que cuéntenos un poquitito. Está todo el mundo discutiendo. Ha sido el gran tema de la semana este proyecto que comentábamos. De hecho, cerramos con esto la semana pasada. Proyecto de promoción automática y retorno seguro a clases sigue avanzando en la Cámara. Este proyecto que plantea, entre otras cosas, que todos los alumnos pasan o son promovidos automáticamente con el promedio de notas, con sus notas del año 2019, pero además que pueden solicitar un aumento en las notas de acuerdo a una serie de ¿cómo se llama?, de evidencias que tampoco quedan muy bien definidas. No, y que la tienen que solicitar al consejo escolar, y el consejo escolar es todos los profesores que hacen clases de ese nivel, entonces tampoco es entender nada. O sea, si todos los papás, en un colegio de 1.200 alumnos, tengo los 1.200 alumnos que quieren, tengo que tener, imagínate la cantidad de instancias del colegio, del consejo escolar que tengo. Entonces, claramente hay gente que a veces, al no conocer la dinámica, el día a día de una institución educativa, ya sea en un liceo, escuela o colegio, pasa esto. Y algunos dicen, bueno, pasa esto porque estas decisiones tendrían que venir desde el Mineduc, y cuando no se toman, pasa esto, pasa que las comisiones se adelantan y las toman por ello, y por ende muchas veces la crítica hoy día que se hace al Mineduc, que cuando se dejan, no se toman estas decisiones a tiempo. No solamente se puede meter gente, como en este caso algunas comisiones que no necesariamente nuestros representantes, ¿cierto?, saben de educación, se deja y se renuncia a la posibilidad de gobernar y hacer políticas públicas. ¿Qué hubiese pasado si estas medidas hubiesen sido conversadas por lo menos 2 o 3 meses antes con las comunidades? Bueno, pero es parte de no tomar decisiones y es parte de la incertidumbre que ha reinado en estos 5 meses de pandemia, donde cada escuela, donde cada centro educativo ha intentado hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y justamente también porque yo creo, Roberto, que hay que recordar siempre que es cierto, nuestros representantes muchas veces no saben estas cosas. Yo creo en parte, quizás no es que sea su obligación saberlo, dado que su rol es representar, pero el rol de representar justamente supone escuchar a quienes sí saben de las cosas, y quienes sí saben de las cosas
obviamente son los técnicos, obviamente son los llamados expertos o expertas, pero por supuesto que son, sobre todo creo yo, las personas que están viviendo esto. Solo como un barrido general, decirte Vamos. que esta semana se metió todo el mundo, porque tuvimos, por ejemplo, algunos diputados que de RN, Jorge Durán, que salió a decir, por favor, definan el no retorno a clases presenciales en la región metropolitana. Hoy día ingresó otro proyecto en la Cámara de Diputados también que establece el no regreso a clase. Estos son proyectos que están siendo discutidos, como el de retorno seguro, pero que podrían eventualmente llegar a puerto final. Ingresaron algunas organizaciones de estudiantes también, la CONES particularmente, anunciando junto con algunas organizaciones universitarias un paro nacional por el tema de retorno a clases, mientras que la ACES, por ejemplo, y el mismo colegio de profesores no se sumaron a ese paro. Se sumó, por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Entonces, de nuevo, hay también distintos actores en este conflicto. El colegio de profesores salió a proponer, en cierto sentido, digamos, en cierta línea con este proyecto de promoción automática, efectivamente, que no exista la posibilidad de repitencia de curso este año. Ahora, particularmente el Colegio de Profesores, que lo hemos criticado varias veces cuando creo yo que lo mereció, creo que en esta oportunidad hizo a mí una de las que me pareció los temas más cuerdos de toda esta discusión, que fue cuando dijo finalmente este tema de la motivación, de que la gente, los alumnos no van a desconectarse por el tema de la nota. En el fondo los consejos de profesores podrían también buscar otros mecanismos de motivación, justamente porque son ellos los que pueden a lo mejor saber mucho más de cerca qué elementos motivan a sus estudiantes como tal. Y yo quiero un poco irme a ese último punto, solo comentar eso, que es lo que me ha dado vuelta mucho, primero con esta noticia que teníamos ayer de que el Mineduc descartó la promoción automática de curso. Quiero explicar súper brevemente lo que eso... Claro, porque, perdón Rodrigo, porque eso yo te quería pedir, tú que trabajas con ciudadanía y estás muy conectado con todo esto, con todo lo que pasa con el tema de las leyes, que el Mineduc lo descarte. O sea, si lo otro se hace ley, Mineduc no pasa nada, digamos. ¿O es así? Exacto, a ver, esto es un titular, engañoso en cierto sentido, y probablemente aquí Cooperativa, que es la fuente, sea más culpable en este respecto, porque finalmente, ¿qué es lo que significa? Significa que el Mineduc definió que ellos no van a establecer la promoción. Ellos podrían hacerlo de forma, por así decirlo, independiente. Ellos podrían decidir esto, tienen esa posibilidad. Y están decidiendo no hacerlo, decidir que van a tener que haber notas. Hoy día también establecieron que las notas de cuarto medio van a contar para el NEM en el caso del ingreso a la educación superior. Se anunció también hoy día, pero hay que recordar que el Mineduc se tiene que sujetar a la ley. Y si la ley llegara a decir que hay promoción automática, el Mineduc puede descartar lo que quiera, pero va a tener que responder a esa ley como tal. Y lo último, antes de que hagamos pasar a nuestra invitada del día de hoy, solo una reflexión que quizás algo que también te escuchaste y decir algunos meses atrás respecto al esto de darnos cuenta de que llevábamos a veces meses sin nota y todo el cuento. Y que tiene que ver justamente con esta problemática de la nota como tal. Yo creo que aquí, y a mí es lo que, por eso la propuesta del Colegio de Profesores me hace cierto sentido, creo que parte de lo entrampado en lo que estamos ha tenido que ver justamente con esta centralidad absoluta de la nota, no ni siquiera como un reflejo de los aprendizajes, sino que como una suerte de recurso que un estudiante obtiene por realizar ciertas cosas en los espacios escolares. Yo personalmente soy de las personas que creé en la promoción automática en este caso porque considero que no puede haber una suerte como de consecuencia o de castigo en términos de lo que implica la repitencia y todo el cuento. Pero creo que la discusión en torno a de si el paso se hace con la nota, con esta nota acá, con que se sube, que se baja, solo tiene sentido porque hemos construido un sistema donde la competencia está en el centro y donde la forma de competir tiene que ver con las notas. Y creo que justamente el sistema que deberíamos tener es un sistema donde podamos reconocer que incluso una promoción automática, con o sin promoción automática, sabemos que hay una cantidad de aprendizajes esperados que no vamos a lograr este año. Y eso
para un estudiante que pase o que no pase en la lógica antigua. Entonces, el foco debe estar más bien en cómo diagnosticamos bien a nuestros estudiantes, cómo identificamos qué cosas nos faltan y cómo seguimos promoviendo esos aprendizajes. Exactamente, y es ponerle un peso a la calificación que tristemente se toma, digamos, las agendas cuando uno habla de evaluación, como si evaluar es calificar solamente, y también es reducir a los estudiantes a esta dinámica o a esta lógica de solamente funcionan cuando yo lo califico. Exactamente. Y por ahí alguna vez también lo escribí en una columna que nosotros hoy día tenemos todas las escuelas y todos los colegios y los liceos tienen la experiencia. Estuvimos nosotros, por ejemplo, en Talca, llevamos 5 meses y todavía no ponemos una sola nota. Y tengo porcentaje de alumnos que están aprendiendo, que se están conectando, que están haciendo... Nosotros este año no vamos a tener pruebas, vamos a tener trabajo, aprendizaje basado en fenómenos de investigación y todavía no tenemos nota, pero lo siguen haciendo. Entonces, creer que los alumnos, poner todo el foco en la nota, también es reducir a lo que entendemos por ser estudiante y el trabajo, y es reducir el trabajo de los profesores y de los directivos y de las comunidades. Nosotros tempranamente en nuestra escuela, ¿cierto? Dijimos que ningún niño iba a repetir. Lo dijimos tempranamente porque considerábamos que era una señal de tranquilidad para las familias. Pero eso no significa que no íbamos a trabajar con los estudiantes, eso no significa que no le íbamos a dar oportunidades de aprendizaje, eso no significa que los íbamos a presionar y a motivar, porque son cosas completamente distintas. Y una vez más creo que nos equivocamos en el foco, poniendo que la discusión es la nota. Entonces, es como cuando nos equivocamos en el foco que la discusión es el cómo y cuándo. Creo que ahí volvemos a mirarlo de forma equívoca. Creo que los problemas que estamos teniendo hoy día en educación, y de ahí, de forma transversal, creo yo, es que donde estamos mirando, lo estamos mirando desde un ángulo equivocado. Creo que hay otros ángulos que creo que deberíamos tomar un par de pasos hacia atrás y empezar a mirar esto desde otra perspectiva. Y yo creo que ahí vamos a empezar a encontrar otras soluciones para esto. Cada comunidad escolar sabe qué y cómo son sus estudiantes, qué los motivan. Hay 1000 formas de poder evaluar a los profesores, pero esto no puede venir de un grupo de diputados, esto tiene que salir de las comunidades, pero también hay que darle señales y estructuras para que las comunidades puedan decidir y tomar este tipo de decisiones. De lo contrario, solamente nos enredamos, solamente nos entrampamos, solamente hablamos de educación, pero hablamos de reducciones de lo que es educación. En situación que deberíamos estar hablando qué hemos aprendido de la pandemia y cómo vamos a transformar la educación en Chile desde el 2020 para adelante. Pero bueno, al menos en este espacio, don Rodrigo, intentamos poner esos temas. Pero bueno, tenemos una invitada de lujo. Exactamente, así que Vamos. ya hemos hablado harto nosotros y la idea también es poder justamente integrar todas estas cosas. Y tenemos hoy día con nosotros nada más y nada menos, ahí que ahora tengo ya está con audio, no sé si con cámara. Ahí está Macarena García, que voy a presentar. Tengo en inglés su presentación, voy a traducirla rápidamente recordándome. Macarena es profesora adjunta de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica e investigadora del Centro Avanzado de Estudios en Justicia Educacional o Centro de Justicia Educacional, CJE, de la Universidad Católica también, máster en Estudios Culturales por la Universidad de Maastricht y doctora en Estudios Culturales y Antropología Social por la Universidad de Zúrich, además de autora de Narrativas de Origen, las historias que le contamos, lo estoy traduciendo, a los niños sobre la inmigración y la adopción internacional, que se publicó el año 2017 dentro de muchos otros artículos y capítulos de libros que tiene ella en literatura infantil, en cultura, en educación. Y además de todo esto, como si siempre nuestros invitados, como si fuera pocas cosas que han hecho, hoy día está liderando un proyecto en intensidades afectivas y emociones en relación justamente a los repertorios literarios y estéticos de los niños y niñas, que es un proyecto Fondesit propiamente tal. Así que Macarena, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, Macarena. Gracias, muchas gracias por la invitación a ustedes. Está fantástico este podcast. Gracias. Oye, Maca, bueno, nosotros siempre, yo soy el encargado de partir con la primera pregunta y ya de hace un tiempo atrás la primera pregunta es como bien general, pero es como power. ¿Cómo ves tú
todo lo que está pasando en educación? Como era una pregunta en general, pero ha ido mutando, porque este programa partió en... ¿Cuándo, Rodrigo? ¿En abril? Sí, 18 es mucho. Cuando pensábamos que nos sacaran mayo. Y esa pregunta ya ha ido mutando. Entonces, y cada semana es como que se agregan más cosas, más noticias. Entonces, como para empezar a agarrar este animal de alguna parte, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que está pasando en educación? En la semana pasada, José Weinstein, nuestro invitado, nos decía, mira, yo veo mucho desorden. Eh, ¿Cómo lo ves tú, lo que está pasando a nivel nacional, con todo lo que se discute, con todo lo que pasa? Yo creo que podría contestar lo mismo y decir veo mucho desorden, pero creo también, bueno, siguiendo solo la discusión que han tenido ustedes ahora, ¿no? La discusión que han tenido hoy día, la forma en la que la han comentado, incluso la columna tuya de que no la había leído, pero volver a qué. Yo tengo la sensación de que estamos a un paso, que todavía no llega, pero que estamos cerca de empezar y que va a pasar de cualquier forma, ¿no? Pero pareciera que la discusión son todas estas nimiedades, me parece así, ¿no? Que si la nota, que cómo va a ser la nota, que cómo volvemos y que qué va a pasar en este momento o en este momento cuando volvamos, o que si tal región o tal otra región. Más todas las otras discusiones que ya acarreamos, por supuesto, sobre todo como están enfocados en las reformas educacionales y en el acceso. Y supongo que la pandemia trae un cambio brutal, va a traer un cambio brutal a todo y con eso a la educación. Entonces, esta pregunta de ¿volvemos a qué? Creo que es una pregunta que se hace demasiado poco, por eso me gustó mucho como que partieran con eso, ¿no? Porque eh, me llama mucho la atención, sobre todo, que toda la discusión sobre el retorno, nadie está haciéndose la pregunta que ¿cómo fue que nos pasó que las comunidades no quieren volver? ¿No? Porque en general podríamos decir no es que no quieran volver, pero digamos, no hay nadie clamando porque abramos los colegios, y eso me llama bastante la atención, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Entonces, a principio, en abril, hicimos una encuesta sobre, participamos de un estudio internacional que era sobre el consumo de medios de niños y niñas durante la pandemia. Era cuando fueron 43 países que estaban todos en confinamientos, estábamos en abril, nosotros aquí estaba comenzando, en otros países estaba más fuerte. Y era ver la percepción de ellos y ellas sobre la pandemia y cómo eso afectaba el consumo de medios digitales que hacían. Y hay varios resultados bien interesantes del caso chileno, pero hay uno que todavía me da mucha vuelta, que era, dentro de las cosas que decían los niños y las niñas acá, de por qué les preocupaba de la pandemia, estaba bajísimo enfermarse o que se enfermara alguien de su familia. Lo que estaba alto era dejar de ver a los abuelos y a los amigos, eso era una preocupación alta. Y la preocupación más baja era perderse contenidos del colegio. Acá en Chile lo que contestaban era el 29% se manifestaba preocupado por perder contenidos del colegio. Y internacionalmente, el promedio internacional, esto que estamos hablando de un montón de países con un montón de dinámicas distintas, no es que nos estemos comparando con Europa, donde era el 62%. Entonces estamos hablando de que a mí todavía me llama mucho la atención ese dato, como pareciera que nadie de verdad echa o que habría que pensar más de fondo qué es lo que se extraña de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta de la escuela? Porque me parece que en esta discusión estamos demasiado centrados en la adaptación curricular, por ejemplo, o en la pérdida de ciertos aprendizajes, ¿no? Y no logramos entender, o la misma discusión que ustedes estaban recién teniendo con todos los estudiantes de media que ya no le ven el sentido a lo que aprenden, ¿no? Eh, no estamos logrando ver, a mi gusto, lo que la escuela hace y lo que la escuela podría hacer, además. O sea, lo que ocurre en el borde de la escuela, por decirlo así. Macarena, tú, bueno, tú eres, decíamos, investigadora de este centro de la Universidad Católica, este centro de justicia educacional, que sabemos es bien grande y tiene distintas líneas, así pero hay algo ahí interesante y que yo creo que siempre al menos las personas que escuchan el nombre, semanas atrás hemos tenido gente del Centro de Investigación Avanzada en Educación, que suena un poquitito más clásico en el nombre mismo. Pero esta noción de justicia educacional es algo que creo yo, siempre que uno lo dice en vuelta, llama harto la atención.
No sé si nos puedes contar un poquito, en términos muy generales, para que la gente que nos está acompañando ahora y que nos escucha sepa cómo es esto, qué es esto de la justicia educacional, cómo lo aborda ustedes desde el centro, o tú particularmente desde el área en la que estás, y también un poco qué desafío enfrenta ese principio de justicia educacional en un momento histórico como este. Mm. Bueno, de hecho fue la idea de desafiarnos, o sea, desafiar a la investigación que se iba a hacer en este centro nuevo, usar el término justicia, ¿no? Porque los términos que estaban dando vuelta, término como inclusión, por ejemplo, se habla mucho de inclusión, cada línea igual tenemos el subtítulo de inclusión, somos inclusión algo. Pero le hemos dado, ha sido un término que se nos ha vuelto muy incómodo el de inclusión, ¿no? Porque ¿quién decide que se incluye? ¿Por qué? Es un término que ya conlleva una noción hegemónica en sí, ¿no? Es al otro, al que se incluye y alguien lo decide. Entonces, el término de justicia era una forma de poner en tensión la investigación y que nos ha resultado, el centro ya tiene 3 años, sigue siendo un concepto muy tenso en el sentido de que todo el tiempo tenemos que volver y son 6 líneas de investigación, cada una usa distintos conceptos de justicia, desde justicia distributiva, justicia del reconocimiento, justicia, nosotros por ejemplo estamos trabajando más con nociones de justicia poshumana, o cómo podríamos, básicamente cómo podemos repensar el concepto de justicia en el sentido de que la justicia es un ensamblaje de muchas cosas y que determinar que algo es justo probablemente inmediatamente lo vuelve injusto, ¿no? Entonces, uno va más bien trabajando con nociones de más bien abrir preguntas. ¿Cómo sería una escuela más justa? ¿Qué tendría que tener una escuela más justa, ¿no? Entonces, para una escuela más justa, sobre todo se ha pensado en términos de acceso, ¿no? Que puedan acceder a ella, que la política pública macro, como quien diría, ¿no? Pero lo que este centro ha hecho a través de, gracias a ser muy grande y poder reunir tanto distintas tradiciones como distintas disciplinas, distintas posturas, es que entre todos nos vamos ahí poniendo en tensión y poniendo en juego con este concepto que todo el rato te presiona. Trabajar con un concepto de justicia no es nada simple, tener un principio de justicia para las distintas cosas que se hacen también. Entonces, por ejemplo, ahora ha aparecido mucho, estamos ya a puertas de tener que postular a la renovación del centro. Estos centros se financian por 5 años y después se postula por otros 5 años. Entonces, algo que ha aparecido mucho es cómo se investigaría una justicia educacional si ya la investigación misma tiene que venir desde otros principios éticos. Entonces, ahí repensar la condición de sujetos epistémicos que producen conocimiento en las comunidades escolares y dejar de hacer investigación que vaya a diagnosticar problemas y se les ocurra soluciones que supuestamente se levantan a la política pública, ¿no? Todas estas nociones de levantar, de hacer modelos y escalar, de bajar, todas estas nociones con las que se ha producido el campo de la educación, bueno, en general podríamos decir, pero especialmente en Chile, ¿no? Y que se ha avanzado mucho, por supuesto, no es que quiera desmerecer todo lo que se ha hecho hasta ahora, la reforma de educación es una buena forma, pero es tratar de repensar el lugar de la investigación y cómo, y con un centro que además está muy presionado porque tenemos que, el desafío es hacer investigación, pero saber diseminarla de otra forma, y no solo diseminarla, sino que saber hacer otras cosas con la investigación, producir otro tipo de productos de investigación. Entonces publicamos, por ejemplo, no sé, muchos materiales para profes, hacemos muchos seminarios para comunidades educativas. Y bueno, y ahora está el desafío más bien de producir, de ser capaces de producir investigación de otra forma. Eso es lo que más le damos vuelta ahora último, de hecho. Oye, Macarena, tú hablabas de una cosa que es muy importante, que efectivamente, que no se escuchan muchas voces, incluso el ministro una vez salió a decirlo, a mí me sorprende que no hayan sostenedores ni comunidades que estén pidiendo el regreso. Entonces, y por ahí uno leía que cuando uno lee y conversa con algunas personas, la gente resintió mucho el manejo de la pandemia en Chile, esta falta de información, porque no genera confianza. ¿Crees tú que puede ser producto de eso también, que la gente no quiera o no hable de una vuelta al colegio por temor a cómo se manejó en algún momento
la pandemia, este castillo de naipes que se cayó, ¿cierto? ¿Puede ir por ahí, crees tú, o pasa por otras cosas que la gente no ponga el tema de volver como algo tan necesario? No, yo creo que pasa principalmente por ahí, pero igual me llama la atención, o sea, bueno, no sé si también les llama la atención a ustedes, pero igual llama la atención que pareciéramos estar todos casi que pensando en marzo o incluso la facilidad con la que se asume declaraciones como que no volvemos hasta que no haya vacuna, cuando sabemos que vacuna no hay por muchísimos meses, ¿no? Entonces, llama la atención. Yo diría, incluso, voy a decir, yo hago investigación también con niños y niñas, me llama muchísimo la atención, ¿no? Que si bien hay una intención de volver porque se extraña sobre todo a los amigos, eso sí aparece muchísimo, ¿no? Y bueno, y en estas investigaciones también tengo que decir que hay aquí un límite en dónde estamos haciendo investigación hoy día, porque si bien yo, por ejemplo, antes de la pandemia estaba trabajando en campamentos, ahora se vuelve mucho más difícil acceder de forma remota. Entonces también estamos hablando ya de colegios subvencionados. Ya no estoy en las comunidades así llamadas vulnerables o más vulnerables. Pero lo que quiero decir es, aún así pareciera ser que lo que más se extraña es el espacio social de la escuela, pero pero no pareciera que se extrañase demasiado la escuela, ¿no? Pareciera que hasta cierto punto la educación remota al menos algo cumple, o hay otras cosas que se están cumpliendo, hay otros aprendizajes que se están haciendo, ¿no? Eh, hay algo que se está desarmando de alguna forma, ¿no? Se está desarmando esa forma en la que conceptualizábamos la escuela probablemente, ¿no? Eh, entonces, me llama la atención porque habría esperado, me sorprende, ¿no? Que no haya sido, que no sea más fuerte el deseo de volver. Bueno, algo, claro, es verdad que algo indica, más allá de, de las respuestas que habrá que buscarlas, pero es cierto que viene una pregunta fuerte. Y una pregunta de lo que se puede reconfigurar también. En ese sentido, Macarena, tú, bueno, dentro de las investigaciones que estás conduciendo hoy día o que has estado llevando a cabo, sabemos que hay una que tiene que ver justamente con este tema de del consumo de medios y de, que va más allá un poquito, me imagino, del uso mismo de la pantalla, sino que tiene que ver también con este tipo de consumir estos contenidos, que también se empiezan, en algunos casos educativos y no, que se empiezan a circular de formas distintas. Eh, ¿Hay algo ahí que quizás nos ayuda a iluminar lo que está pasando hoy día? Sí, yo también creo, porque, bueno, la investigación que estamos haciendo en verdad es en base a esta encuesta internacional de consumo de medios que empezamos a desmadejar para tratar de pensar este lugar del consumo de medios digitales, la aceleración de la digitalización en la educación, para tratar de pensar más allá de lo que se ha pensado siempre como tecnologías de aprendizaje, ¿no? Claro, y mañana tenemos este seminario con Maya Goetz, que dirige este centro de investigación sobre educación. Partió como un centro que trabajaba educación y televisión, y hoy en día es medios, en general, medios digitales, y educación y juventud, ¿no? Entonces, a ratos, claro, lo pensamos esto como, o lo estamos empezando a pensar, los usos de la tecnología o de la digitalización en la educación remota, ¿no? Y eso, por supuesto, es una línea de pensarlo. Pero lo otro es ir pensando en cómo esta aceleración de la digitalización, que iba a venir de igual forma, ¿no? O sea, es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas buenas y no tan buenas. Podemos también hablar de los peligros de la economía de la atención o del algoritmo en la producción, incluso la producción de la ciudadanía, y hay temas súper complicados. Pero bueno, da lo mismo en verdad, está bien o está mal, y es un cambio total. Y en ese cambio total lo que va pasando es niños y niñas son muchísimo más autónomos, tanto o sea, sobre todo en informarse, ¿no? En informarse que puede ser tanto para obtener información que históricamente se ha entregado a través de los adultos alrededor, ¿no? O sea, maestros o padres, ¿no? Ya eso no, se informan por sí mismos, ¿no? Entonces, hay desde el riesgo de, que también lo vimos en esta encuesta, que es, por ejemplo, el riesgo de la cantidad de noticias falsas, las así llamadas fake news, que daban como ciertas los niños encuestados entre 9 y 13 años, está por una parte eso, ¿no? Que podríamos pensar, es importante
ya entrar a la educación crítica, la literacidad crítica en términos de información y de distinguir la veracidad de informaciones. Y por otro lado es, si asumimos que existe toda esta nueva capacidad y nuevas redes y nuevos lugares desde donde no solo conseguir información, sino que entretenerse, vincularse y aprender también, porque hay muchos aprendizajes que están ocurriendo ahora gracias a redes, ¿no? Eh, y aprender de otras cosas. ¿Cómo vamos a integrar eso en la escuela, donde todavía llevamos la deuda de no haber modificado el formato mismo de el orden del adulto que sabe y el grupo de estudiantes que están aprendiendo, ¿no? Entonces, ni siquiera hemos podido modificar la estructura del aula, ¿no? Con muchos, qué sé yo, desde ideas de aprendizaje basado en proyectos y muchas ideas que han venido a complicar esto, pero me parece que con la pandemia, con el hiato que va a implicar el tiempo que han estado en casa, más la digitalización, lo veo muy difícil que volvamos a las lógicas tan verticales de dar información, sobre todo, ¿no? Eh, y desde ahí también debiera, no sé si debiera, podría más bien, aparecer todo lo que tiene que ver con las posibilidades de la diferencia y de la desestandarización, porque un problema de la educación es su constante estandarización, ¿no? Que es también lo mismo que hablaban recién con la nota, ¿no? O usar la nota y usar la nota para producir competencia, o sea, para medir la competencia al mismo tiempo produciendo la competencia en sí, ¿no? Como un valor. Entonces, si pensamos, o sea, si vamos a hacer frente a los desafíos que nos vienen, ¿no? Porque este es como el primero, este es como un ensayo de los desafíos que nos vienen, desde el cambio climático hasta la obsolescencia del trabajo, qué sé yo. O sea, lo que se nos viene para adelante son de verdad desafíos y lo que les estamos enseñando hasta ahora probablemente no les va a servir, ¿no? O sea, habría que ver qué de lo que le estamos enseñando ahora es lo que va a servir y lo que nos va a servir, ¿no? Pero está claro que no es que nosotras tengamos conocimientos que tenemos que entregar. Aquí lo que hay que hacer es producir formas de aprender. Y producir formas de aprender probablemente tiene que ver con desverticalizar la educación, ¿no? Entonces, tiendo a pensar que esta acelerada digitalización tiene que ver con eso, porque está en sí, ¿no? La digitalización, la pérdida de este centro, la pérdida del lugar de poder desde el que se habla, las redes e incluso múltiples aprendizajes que cualquiera que esté en contacto con niñas y niños en estos días probablemente lo ha visto, ¿no? Así que apareció hoy día, alguien tenía un meme y decía, una niña de 6 años en su primer día de clase sabe conectarse y subir su evidencia de clase. Bueno, me atrevo a decir que eso también lo podemos decir con 5 y en un ratito con 4 años. O sea, avanza muy rápido, ¿no? Y nos está pillando, porque estamos tratando de pensarlo de la forma en la que pensábamos antes y creo que nos vamos a dar un buen salto el próximo año en que el orden que pensábamos tener no nos va a servir de nada, eso, o de poco más bien. Oye, yo estoy de acuerdo con Macarena, pero sí, yo creo que, mira lo que te voy a decir, Rodrigo Mayorga, tú sabes que yo soy un hombre optimista y enamorado de todo lo que hacemos, que no va a ser tan fácil que las comunidades eh, tomen todas estas capacidades instaladas y impugnemos lo que estábamos acostumbrados a hacer. Básicamente porque por lo que uno puede conversar, ¿cierto? Hay una tensión muchas veces a querer volver a estas zonas de confort, a estas zonas de confort que teníamos. Eh, y obviamente en la escuela a mí yo creo que es el momento para poder tomar decisiones y hacer cambios profundos y reescribir la escuela como lo hemos dicho. Ahora, pero para que porque si volvemos a hacer exactamente lo que hacíamos hasta marzo, no habremos aprendido absolutamente nada. Eso es lo que yo creo y lo empujo, al menos desde mi comunidad y los que me conocen. Ahora, yo siento que para que eso no pase, para no volver porque mira, Jean-Marc Coté, este pintor que le pidieron imaginarse la escuela en el 1900, en el año 2000, pintó una sala de clases tal como la que teníamos hoy día, o sea, en 100 años. Entonces, hay un riesgo ahí de volver a la zona de confort, de volver a la sobreexposición de la clase, de volver a la nota y a la alternativa, porque es algo conocido y en lo conocido está la comodidad, etc. Para que no pase exactamente eso, creo yo, tiene que estar
tiene que haber una discusión importante desde las comunidades, desde los actores, donde pongamos estos temas relevantes. Y mientras no pase eso, mientras, como tal como decía Macarena, mientras la discusión sea si la nota va acá, si el regreso es así, si es 1 metro o 1,5 metros la separación al momento de regresar, el peligro de volver exactamente lo mismo es muy alto. Macarena, te quiero preguntar lo siguiente. Tú hablabas de parte del trabajo que ustedes tienen es pensar, ¿cierto? Y cómo hacer que las escuelas sean más justas. ¿Cómo crees tú que sería una escuela, un centro educativo justo cuando volvamos? ¿Cómo tendría que ser ese centro? Para mí, lo principal en la noción de justicia es la noción de diferencia. Eh, entonces, un centro educativo más justo sería uno que está como a la antípoda de lo que es la educación, si la pensamos en el sentido de la estandarización, ¿no? Mientras menos estandarizada sea la educación, más justa es la educación. Mientras la institución educativa más permita la diferencia, más justa va a ser la institución educativa. Entonces, volviendo a este tema, por ejemplo, de la evaluación y la nota, yo creo que lo que ha pasado con la nota ahora ha sido maravilloso, porque creo que efectivamente se ha demostrado se ha demostrado que hay mucha educación ocurriendo sin nota en estos meses, ¿no? Por supuesto hay mucha que no está ocurriendo, hay mucho que no lo vamos a poder medir y la nota tiene un montón de cosas muy positivas, por supuesto, pero hay algo también que ocurre sin la nota y que creo que nos ha sorprendido, o por lo menos profes con las que he hablado, les ha sorprendido todo lo que ha ocurrido sin nota. Nunca pensaban que iban a poder sostener tantos meses sin nota, ¿no? Tanta respuesta sin nota. Ahora, por supuesto aquí tenemos grandes diferencias entre, también sabemos de profes que están mandando tareas por WhatsApp porque es la única forma de conectarse y tenemos profes que han perdido que no tienen la menor idea de dónde están sus estudiantes, ¿no? No quiero aquí, o sea, creo que aquí lo que va a pasar, que va a ser brutal, es que va a haber una brecha gigantesca, que es lo que generalmente se llama, ¿no? La brecha del verano, ¿no? Depende de dónde pasaste tus vacaciones, qué tipo de conocimientos puedes traer de regreso en marzo, que lo hablan mucho esto los norteamericanos, los gringos. La pandemia es profundamente injusta en esto, ¿no? Haciendo muy distinto. Pero para ser una escuela más justa, tendría que ser una en la que la misma noción de qué es lo que conocemos pueda ser, de cómo conocemos y de quién tiene el conocimiento pueda ser puesta en cuestión, ¿no? Porque desde las nociones actuales siempre el conocimiento está del lugar del adulto que evalúa, ¿no? No se invita, por ejemplo, o se invita muy poco a la autoevaluación o a participar en los procesos evaluativos o a participar de la forma en la que... Y creo que eso es algo que probablemente, bueno, si seguimos con esta utopía de la reestructuración y si seguimos pensando cómo damos los conocimientos que puedan ser útiles y valorados, eh, ¿cómo se puede dar una escuela con algo más, con algo más de flexibilidad, tanto a nivel de aprendizajes, o sea, tanto a nivel curricular de qué es lo que vamos a evaluar, como también cómo vamos a dar una escuela en la que las distintas diferencias tengan espacio, sin que necesariamente las intentemos solucionar, ¿no? Tenemos una cultura muy de consenso en la que pareciera que cualquier conflicto lo tenemos que resolver y estar todos de acuerdo y recién ahí estamos bien, ¿no? No sabemos vivir con los conflictos que podamos tener y buscar cuáles serían los mecanismos para que aquellos pudieran existir. Con esto quiero decir, no se trata de... eh, eh, quiero decir, no se trata simplemente de decir existe esta múltiple diferencia, entonces cada uno hace lo que quiere, pero ¿cómo podemos integrar mecanismos para tener distintos tipos de evaluaciones o para tener distintos tipos de proyectos y para tener distintos tipos de valoraciones de lo que hacemos? Sobre todo porque yo trabajo también desde las áreas como menos jerarquizadas del conocimiento. Eh, si ven, bueno, lectura está trabajo con lectura y arte, ¿no? Literatura y arte. Entonces, claro, la lectura aparece cuando aparece el SIMSE, aparece desde ese lugar, ¿no? Pero cuando estamos hablando de hacer sentido del mundo a través de la lectura, pareciera que ya es un área menos jerarquizada, al no tener una nota, eso, porque no se puede medir de forma correcta, queda en un lugar en el que no logra valorarse, siendo, me parece un lugar pero fundamental en la educación. Buenísimo. Totalmente de acuerdo y sobre todo lo que dices de jerarquizado, la diferencia y el tema de cómo lidiamos con el mismo concepto de conflicto, que para los temas de educación ciudadana y en estos tiempos constituyentes, clave.
clave y fundamental. Solamente, Macarena, volver a darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tendremos ahora, al terminar la parte del podcast, este espacio para que nuestros amigos que están hoy día conectados y amigas puedan también hacer sus preguntas. Yo solamente, antes de despedirnos, quiero primero recordar este webinar o seminario web, como le dice la gente que no le gusta el anglicismo, del consumo de medios de niños y niñas en pandemia. Esto es mañana jueves de 10 a 11:30. Participarán Maya Guts, del director, del Instituto Central Internacional para la Juventud y la Televisión Educativa, y Catalina Santa Cruz y Macarena García, por supuesto, investigadoras del Centro de Justicia Educacional. Se transmite por el Facebook Live del Centro de Justicia Educacional. Y don Roberto, por favor, cuéntele a la gente. Oye, Tenemos cosas que contar. Oye, pero antes se me olvidaba, estamos saliendo en directo también en live en YouTube, don Rodrigo. Lo sé, lo veo allá arriba. Esto ha tomado ribete insospechado. Así que para toda la gente, también semanalmente, también paralelamente a la gente que no le gusta Zoom, está también la opción de YouTube, la que ustedes nos pueden encontrar. Oye, y vamos a tener el capítulo 19, donde va a invitar a nuestra amiga Valesca Vélez, ex profesora mía también, un amor, Valesca, sequísima, ha trabajado en muchas cosas, gerente zonal de la Fundación Codanil, docente adjunta de la Facultad de Educación de la PUC, docente del Centro de Políticas Públicas del OCE. Valesca es sequísima, tiene una apertura y entrega de conocimiento que es genial, así que todos invitados. Y dice 23 de septiembre, la próxima semana y la subsiguiente no vamos a tener con pizarra en mano, hay básicamente porque el señor Rodrigo, don Rodrigo Mayorga tiene algunos compromisos académicos, pero la verdad es que no le habían dado, ya le pidieron un par de vacaciones para que descansemos. No, así que vamos a estar 2 semanas donde nos vamos a encontrar y nos vamos a reencontrar el día 23 de septiembre. Así que vamos a tener 2 semanas libres con pizarra en mano. 3 semanas, Roberto. 3 2, semanas. 9 y 16. Que vamos Así a tener que, un pequeño receso. así es. Ya que Si llegamos no, a la mayoría de edad. Si no, nos iban a echar a la casa. No, y volveremos con sorpresas, que vienen hartas cosas ahí que están pendientes, que ya les contaremos al regresar. Eso, oye, y nada, pues gracias Macarena nuevamente por conectarte. Nos despedimos de toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Así que nos vemos en 3 semanas más, queridos amigos, el 23 de septiembre. Dejen sus preguntas por interno para Macarena en unos minutos más. Chao, chao. Nos despedimos por hoy.